Hola, soy Luis. Bienvenidos a mi etapa de 3 a 5 años. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corred! Los programas educativos en la etapa infantil conllevan claros beneficios físicos, sociales, cognitivos y académicos. Es uno de los periodos de construcción más sensibles del desarrollo del cerebro, durante el cual la intervención y la estimulación tempranas en un entorno de aprendizaje juegan un papel decisivo y afectan a etapas posteriores. En esta etapa, los niños y las niñas trabajan las pautas elementales de convivencia y relación social. También desarrollan las habilidades necesarias para trabajar de manera independiente y colaborativa a partir de su propia exploración. Por otro lado, se empiezan a promover las primeras manifestaciones de lectura, escritura y matemática de una manera divertida y apropiada para su edad, desarrollando así las capacidades claves que van a necesitar en el futuro. A la hora de elegir una escuela infantil, es fundamental que ésta esté centrada en cubrir las necesidades propias de los niños y respete los diferentes ritmos. Los profesores deben ser facilitadores de experiencias y acompañen los procesos naturales, teniendo en cuenta la creación de vínculos afectivos. Sería interesante que la escuela apueste por una educación vivencial, fomentando espacios y contextos de aprendizaje ricos en estímulos distendidos y relajados, a través del juego, el movimiento y la manipulación, y donde la búsqueda de la autonomía sea clave. Que respete la curiosidad y el asombro, la motivación intrínseca, el aprendizaje por descubrimiento y significativo. Que plantee diferentes propuestas para que cada niño, de forma activa, manipulando y haciendo, pueda encontrar el camino que necesita para adquirir los aprendizajes. Que la escuela sea amable, afectuosa, que trate con respeto, que tenga en cuenta las emociones en todo momento y situación y le dé respuesta, ya que un niño que se siente seguro en el colegio es un niño que está abierto a oportunidades de aprendizaje. Con esta edad, los niños necesitan practicar nuevas adquisiciones motoras, como saltar, subir y bajar las escaleras sin apoyo, patear y lanzar una pelota hacia adelante, nadar y montar en bicicleta. Esto, como siempre, requiere de nuestro acompañamiento y entraña las precauciones correspondientes. Montar en bicicleta es una actividad divertida y muy completa. Contribuye a mejorar el aspecto motor, cognitivo y el afectivo social del niño. Además, es un medio de transporte verde. Lo primero que haremos es explicarle las partes de la bicicleta y cómo funciona. El tamaño de la bicicleta es fundamental, que permita al niño apoyar la planta del pie completa, con una ligera flexión de rodilla desde la posición de sentado en el sillín. Lo ideal es empezar con una bicicleta de equilibrio, es decir, sin pedales, para el trabajo del equilibrio y la coordinación. La primera actividad es caminar de pie agarrado al manillar y practicar la parada, usar los frenos si lo hubiera, y también practicar la salida. Después se realiza la misma actividad sentado. Poco a poco empezará a desplazarse de manera intuitiva, más rápido, y podremos animarle a levantar los pies durante unos segundos para trabajar su equilibrio. Lo siguiente es probar con la bicicleta con pedales. Antes de nada es interesante mostrar su funcionamiento. Es un buen truco para guiarles y ayudarles a mantener el equilibrio colocar una cuerda, cinturón o similar por debajo de las axilas y por delante de su pecho. Cuando notes que no es necesario la sujeción, es momento de soltar y de disfrutar. Si puedes, evita los rodines, porque anulan la sensación de equilibrio y priorizan solo el aprendizaje del pedaleo. Además, tenemos un truco si encuentras dificultades con el pedaleo. Te recomendamos este rodillo casero. El medio acuático es uno de los espacios más completos para el desarrollo general del niño y se puede empezar desde el inicio de la vida. El objetivo principal como padres es que el niño disfrute en el agua mediante el juego. Es interesante comenzar en una piscina que no cubra y puedan hacer pie para que se vayan familiarizando. Así se pueden dar patadas sentados, subir y bajar escaleras, caminar por el agua, echarse agua, abrir los ojos debajo del agua y coger objetos del fondo. El siguiente paso es jugar en una piscina que cubra para trabajar la respiración, la flotación y la propulsión. Para la respiración se puede soplar desde fuera, hacer burbujas debajo del agua, hablar debajo del agua o soltar poco a poco hasta hundirse. Muy bien. Para conseguir la flotabilidad se enseña a hacer el muerto con ayuda de una persona
o se puede utilizar una tabla o un churro. Y por último, para la propulsión, se puede sujetar el tronco del niño para que sienta el movimiento de los brazos y las piernas. Se pueden utilizar también diferentes elementos flotantes para que puedan moverse de manera autónoma. Ahora sí, asegúrate de que sean seguros y le den libertad de movimiento. A medida que acumule experiencias agradables en el agua, se soltará a moverse solo. Además, este medio también nos ofrece la posibilidad de trabajar los saltos. Salta alto, salta lejos, salpicando mucho, salpicando poco, de diferentes formas. Provoca a tu hijo con materiales y proponle objetivos y retos que pueda conseguir. A cualquier edad es importante facilitar la adquisición de hábitos de autonomía y colaboración familiar en un ambiente de calma y naturalidad. Por ejemplo, un buen plan es ir juntos a la compra. Es un lugar extraordinario para conocer el nombre y la forma de los alimentos, observar los carteles para reconocer los números y las letras, comunicarse con otros, como es la dependienta, y ordenar la compra en bolsas. Si es posible, es mejor llevar bolsas reutilizables. Después en casa se puede cocinar en familia. Permítele manipular los alimentos con las manos y con herramientas seguras. Es muy útil una torre de aprendizaje o un banco para que alcance el lugar de trabajo. Si ha colaborado en preparar parte de la comida, seguro que tiene más interés para saborearla. Aprovecha las comidas para potenciar espacios juntos, ya que facilita ratos privilegiados para la comunicación y permite la imitación de lo que comemos. Claro que para ello los padres necesitamos tener una alimentación variada y equilibrada. Con esta edad ya pueden comer cualquier alimento, tienen todos los dientes de leche para cortar, desgarrar y triturar. Vivir con una mascota en casa tiene un impacto positivo en el desarrollo emocional y en la salud. Los perros y los gatos, por ejemplo, aportan muchos valores como la empatía, el amor incondicional, el respeto, la responsabilidad, la compasión, la fidelidad. Incluso ayudan a calmar y disminuir la agresividad. Pero para que esto ocurra, tanto la mascota como el niño deben ser educados adecuadamente. Está claro que es otro miembro de la familia, pero es importante establecer un planning familiar ajustado a la edad y al tipo de tarea y responsabilidad que puede asumir. Por ejemplo, en esta etapa entre los 3 y los 5 años pueden ayudar a limpiar, pueden ayudar a llenar el cuenco de agua, el bol de la comida, o también pueden lanzar una pelota o un juguete para que la mascota corra. Eso sí, siempre bajo la ayuda y supervisión de un adulto. Otro beneficio claro es que ayuda a conocer a los vecinos del parque, con otros animales o niños, y se pueden pasar tardes agradables de charlas y de risas. Además, tener un animal en casa tiene efectos positivos en el sistema inmune, hace que nos expongamos a microorganismos que fortalecen nuestra defensa. Entre los 3 y los 5 años tienen una imaginación desbordante, hasta confundir la realidad y la ficción. ¡Hay un vampiro! Su fantasía le ayuda a comprender, interpretar y recrear el mundo que le rodea. Cuando imagina y fantasea, también se divierte y al mismo tiempo exterioriza sus propios problemas e inquietudes, en un mundo donde las reglas y las decisiones pertenecen solo al niño. El niño controla todo y a todos. Puedes ver cómo habla solo, inventa amigos, hermanos, crea historias y situaciones que nunca ocurrieron. Su mundo también comienza a expandirse, se hacen más independientes y comienzan a prestar más atención a los adultos y niños que están fuera de la familia. Comparte sus juguetes y coopera con otros niños. Su interacción con los que le rodean les ayuda a moldear su personalidad y a definir su propia manera de pensar y actuar. Se ve a sí mismo como una persona plena, que implica cuerpo, mente y sentimiento. Un robot iba por el bosque andando. A lo largo de estos años domina los sonidos elementales de su lengua. Otros aún los irá adquiriendo. Desaparecen incorrecciones y se incorporan sonidos nuevos, como jamón por tamón, ratón por latón, abre por ave, plato por pato, pero no debe alarmarnos el hecho de que algunas veces se equivoque o los altere. Su vocabulario es muy amplio y le gusta explorar el lenguaje de los demás, aprendiendo palabras nuevas y palabrotas, o palabras que por su peculiar sonido y reacción del adulto le hacen gracia y le resultan divertidas. Un día hice la cama solito. En su manera de hablar
Domina expresiones más largas que antes y con términos más complicados. Aparecen artículos, pronombres personales, aunque pueda cometer errores a la hora de usarlos. Aparecen también adverbios y algunas preposiciones expresando situación. Una cuchara ponía una cara súper grandiosa que era esto. Ya puede expresar relaciones causa y consecuencia. Por ejemplo, puede decir, gana porque va deprisa, es malo, por eso le pego. Y es capaz de incluir ya la negación dentro del enunciado de la frase. Deja de decir sopa no para decir no quiero sopa. No, me lo han regalado. Habla lo suficientemente claro para que le entiendan los extraños. Se expresa con oraciones de 5 o 6 palabras y conjuga verbos. Cuenta historias y canta canciones. Nombra correctamente algunos colores. Comprende el concepto de contar y puede saberse algunos números. Comienza a tener un sentido más claro del tiempo. Sigue órdenes de 3 partes. Recuerda parte de una historia y comprende el concepto de igual y diferente. Evita el uso excesivo de dispositivos electrónicos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que entre los 2 y los 5 años los niños usen dispositivos como mucho 1 hora al día. Si es menos, mejor. Evita calmarlo con un chupete, con un juguete o, por ejemplo, una chuchería. Es mejor calmarlo con tu presencia, con tu mirada y con algunas palabras con un tono reconfortante. Evita ofrecer frutos secos sin la compañía de un adulto. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria recomienda no hacerlo antes de los 5 o 6 años. Son muy sanos, pero mejor molidos. Evita regañar por su fantasía. Recuerda que la imaginación supone la base de la creatividad del niño y por lo tanto debe ser siempre libre y respetada, así como también valorada. Evita corregir su forma de comunicarse. Intenta no usar expresiones como eso no se dice toche, se dice coche. Es mucho mejor ofrecerle un modelo correcto y adecuado a su edad. Por ejemplo, se puede decir, ¡ah, el coche! Quiero que conozcas los signos de alarma entre los 3 y 5 años por si tuviéramos que consultar a un profesional. Si tu hijo o tu hija no puede montar en bicicleta, saltar desde cierta altura, construir bloques uno encima de otro, hacer un puzzle sencillo, no tolera la comida sólida, se atraganta o tarda mucho en comer, si le cuesta dibujar o representar una figura humana en un papel o en una pizarra, si le cuesta relacionarse con otros niños o con otras personas, si no se le entiende cuando habla o no construye frases o oraciones de 3 palabras, o por ejemplo si no sabe utilizar el yo o el tú. Si muestra mucha inseguridad o no puede separarse de su padre, de su madre o su referencia familiar. O por supuesto si presenta problemas de conducta. Esos son los signos de alarma para que busques la ayuda de un profesional. Y ya hemos llegado al final. Gracias por seguirnos hasta aquí. Estamos muy felices de poder seguir creciendo con Luis. Queremos darte un consejo, que puedas seguir presenciando el crecimiento de tu hijo, de tu hija o de tus hijos con el mismo cariño. Y ya sabes, tu comentario o tus comentarios nos anima a seguir trabajando. Os damos las gracias a toda la familia con este salto final. A disfrutar.